En este video voy a comentar acerca de la novela Zulu, de Carol Ferreira. Es una novela policíaca que se desarrolla en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, una ciudad que se ve amenazada por las drogas y los asaltos, una época en la que Sudáfrica ya es democrática, muchos años después de haber sucedido lo del apartheid. El autor, Carol Ferreira, vivió un año en Sudáfrica antes de escribir esta novela. Esto le permitió conocer los barrios, tanto los marginales como los más acomodados, y así poder introducirlos de una manera muy real en la historia. Carol Ferreira nació en Francia en 1967 y es un reconocido escritor de novelas negras franceses, también reconocido escritor del Polar, que es la novela negra francesa de gran tradición. Su novela, Zulu, fue llevada al cine en el año 2013 y tiene como protagonistas a Forest Whitaker y Orlando Bloom. Zulu cuenta la historia de Ali Newman, quien era solo un niño cuando presenció el asesinato de su padre y de su hermano a causa del apartheid sudafricano. 20 años después, él es jefe de policía en la Ciudad del Cabo, en una Sudáfrica que ya es democrática. Sin embargo, en la ciudad todavía se encuentran algunos problemas sociales, sobre todo relacionados con las drogas, la inseguridad y los asaltos. Y cuando encuentran el cuerpo sin vida de una joven blanca, hija de un ex jugador de rugby local, el departamento policial de Ali se ve bajo mayor presión. Ali, junto a su equipo conformado por Dan Fletcher y Brian Etkin, inician una investigación. Las circunstancias que rodean al caso al principio son bastante ambiguas. Hay bastantes cosas que no se saben, no comprenden, relacionadas al asesinato de la niña. Sin embargo, poco a poco, a medida que avanzan en la investigación, se dan cuenta que está relacionada con el tráfico de drogas. Y esto los lleva a enfrentar a bandas mafiosas y a personajes sin escrúpulos, e incluso situaciones en las que sus vidas corren peligro. Y en el camino para solucionar el caso, Ali y su equipo enfrentan algunas pérdidas, y luego pues descubren que detrás de este singular crimen hay en verdad una red de tráfico de drogas, hay algo mucho más grande que está dirigido por ex coroneles del apartheid, ex dirigentes de este régimen, y finalmente pues todo se reduce a la capacidad de ellos de descubrir pistas, de obtener información y de cómo trabajarla, y finalmente pues de también su capacidad de evadir los peligros de enfrentar a estas mafias y salir con vida de ello. El título de la novela se debe justamente a que Zulu es un grupo étnico de África y el protagonista en este caso, Ali, es Zulu. Esta novela también se la conoce como una novela o thriller policíaco. Está escrito en tercera persona y está dividido en tres partes. La primera parte describe la situación de Sudáfrica, esta nueva Sudáfrica democrática. También presenta a los personajes y presenta el caso. En la segunda parte se empiezan a ver avances más contundentes en la investigación y se desencadenan varios hechos que impactan a los personajes, que influyen mucho en la investigación y en las decisiones que van a tomar. Y esto abre paso a la tercera parte del libro, de la historia, que pues desencadena ya todos los hechos que van a definir si Ali resuelve o no el caso. Esta historia también combina elementos de suspenso y de misterio. Inicia con un crimen enigmático que luego se vuelve un caso complejo que va más allá del asesinato de la chica, y como elemento de suspenso principalmente está el hecho de que el autor presenta al villano en la primera parte de la historia. Presenta tanto al villano como al asesino, que son dos personas diferentes, y es interesante porque solo los presenta al lector. Los personajes no tienen todavía ningún tipo de contacto con ellos, ni siquiera están como sospechosos, y están todavía lejos de serlo en la primera parte de la historia. Sin embargo, el autor con esto te da a entender que el caso va mucho más allá del asesinato y mucho más allá de lo que los personajes creen en ese entonces. También es interesante que te reveles desde el principio no solo quién es el asesino, sino por qué lo hizo y en qué circunstancias se dio el asesinato, el crimen. Y asimismo también te revela las motivaciones del villano, que es aquel que está detrás de esta gran red criminal de drogas. Entonces es interesante porque de una manera te revela que lo que tú esperabas, de lo que tú esperabas de la historia, no es solamente lo que va a suceder,
sino que va mucho más allá, no solamente quién cometió el crimen, sino que es algo mucho más complejo y mucho más grande. Y bueno, de misterio tiene también el hecho de que se trate de un crimen bastante violento, con el que inicia la historia, y que no solo se queda ahí, sino que incluso sucede otro asesinato más, que también impacta bastante en la historia, sorprende al lector y pues genera mucho más presión a los personajes. El ritmo de la historia también es moderado, no va sucediendo asesinato tras asesinato ni descubrimiento tras descubrimiento. Por el contrario, el autor logra mantener un buen equilibrio de la historia al también centrarse en las vidas personales de los personajes. Esto te ayuda a ver que son bastante diferentes y a entender más bien sus personalidades. O sea, por un lado tenemos a Lee, que es un hombre soltero, es bastante serio y reservado. Tenemos a Dan Fletcher, que es un padre de familia y es un poco más tímido. Él es más bien sociólogo y le gusta más lo que es la interrogación. Sin embargo, ir a las escenas de crímenes o ir a los barrios a hacer investigaciones lo pone nervioso, como que no es su zona, y justamente eso lo pone en peligro. Y tenemos a Brian Epkin, que en cambio es un hombre divorciado, todavía tiene problemas para mantener una relación con su ex esposa y con su hijo, con los cuales no se lleva bien. Entonces pues te muestra justamente que estos tres personajes son bastante distintos, todavía tienen otras cosas con las que lidiar en sus vidas. Entonces es una manera en la que sale de la trama principal, que es la resolución del caso, la investigación, y se desvía un poco a la vida de estos personajes y en cierta forma se te ayuda a poder conectar con los personajes, a ver que hay más profundidad en la historia, y luego pues regresa a la trama. Considero que el autor hace un excelente trabajo en cuanto a composición de personajes. Estos permiten que la historia se desarrolle mucho más, sea mucho más profunda y que cree diálogos creíbles, que van acorde a la personalidad de los personajes. Por ejemplo, en el caso de Ali, él es un hombre reservado, con su vida privada, con su vida personal, y por eso pues es bastante directo a la hora de hablar, es bastante puntual, tanto en los interrogatorios como con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, con su madre es mucho más cálido, con ella es mucho más abierto y se ve otro perfil del personaje que normalmente no se ve en las otras partes de la historia. En el caso de Dan Fletcher, es el más pacífico, es aquel que es más empático con los demás y es más considerado a la hora de hablar. Sin embargo, es interesante que el autor también comente mucho del pasado de estos personajes. En el caso de Ali, comenta que haber presenciado el asesinato de su padre y de su hermano impactó mucho en su vida y por eso es difícil para él relacionarse con los demás. Es algo con lo que todavía lucha. En el caso de Dan, su contextura delgada y sus rasgos suaves siempre fueron motivo de burla, por lo cual él lucha contra la inseguridad, la falta de confianza en sí mismo, y es algo con lo que todavía tiene que lidiar en el presente. Es algo que también le trae muchas penas en momentos difíciles, hasta tragedias. Y bueno, en el caso de Brian Epkin, él es el más desarreglado, desaliñado en cuanto a personalidad y apariencia de los tres, y es aquel que vive decepcionado de sí mismo por sus fracasos en su vida personal, y es este personaje que uno presiente desde el principio que en algún momento va a tocar fondo y va a tener que reorganizar su vida y tomar decisiones y dejar de vivir en esa miseria personal en la que vive, que si bien no interfiere con su vida profesional, de todas maneras influye mucho en cómo él se toma la vida. Entonces es interesante porque son perfiles de los personajes que el autor se toma el tiempo de dar a conocer y que le dan otro sentido a la historia, otro sentido a las decisiones de estos personajes. En el caso de los villanos tenemos a Just Terreblanche, que es un ex coronel del apartheid, que es aquel que está detrás de esta red de tráfico de drogas. Es interesante que desde el principio dan a conocer que él se opone totalmente al nuevo régimen y que guarda ese rencor contra aquellos que estaban en contra del apartheid y a favor de la democracia. Entonces esa es más bien su primera motivación para hacer daño a Sudáfrica. También es interesante que desde el principio el autor da a conocer que va a ser muy difícil para el protagonista llegar a este personaje.
hay muchas personas antes que él, que trabajan para él, que se benefician del trabajo ilegal que él hace, a las que primero va a tener que llegar allí y tal vez así podrá llegar a él. Además de que hay muchas cosas que rodean a este personaje que lo protegen. Por otro lado, el autor te da a entender que su boleto más seguro puede ser encontrar al muchacho que cometió el asesinato. Este chico es un chico nativo que conoce de este tráfico de drogas, trabaja también, está involucrado, y es una combinación de sus creencias nativas y de el conocer esto de las drogas el que lo lleva a estar involucrado en este asesinato. Interesante porque el autor te cuenta que no es lo que uno espera solamente de ser un muchacho que simplemente cometió el asesinato porque no tiene escrúpulos y lo quiso hacer, sino que es algo que va mucho más allá, es una combinación de sus creencias nativas, de algo que él quiere corregir para él y para su familia, y una combinación de conocer estas drogas. Entonces es lo que uno presiente al principio, que puede ser el único a través del cual Ali llegue a ex coronel. Y bueno, es esta composición de personajes, son todos estos detalles, estos descubrimientos, lo que hacen que la historia se vuelva mucho más interesante, mucho más profunda, y sobre todo que la trama se abra un poco más, no solo se centre en lo que es una investigación y un caso por resolver, sino que a la vez te dé un poco más de información acerca de cómo son estos personajes, de las cosas que influyen en ellos, y cómo estos al final van a influir en las decisiones que van a tomar, en cómo afrontan el caso, en las dificultades que pasan. Entonces se desvía un poco de la trama y regresa a ella, porque al final todo tiene relación. Entonces hace que la historia sea muy rica en diferentes sentidos, no solo en el crimen enigmático, en el misterio por resolver, en si al final lo lograrán o no lo lograrán, sino también en cómo estos personajes van a evolucionar, que van a crecer, y sobre todo que captan bastante la atención del lector. También es muy importante las ambientaciones que el autor logra. El hecho de que él haya vivido un año en Sudáfrica seguramente lo ayudó muchísimo, porque hace descripciones muy detalladas y muy reales de los lugares, tanto los lugares marginales como de las zonas de suburbios, los townships, que son las zonas que empezaban a progresar de a poco gracias a la democracia, empezaban a tener servicios básicos, y por eso eran zonas sobrepobladas, porque eran las zonas donde se podía vivir un poco mejor. Entonces el autor, con toda esta información, logra crear estas ambientaciones, logra describir estos lugares de una manera que uno puede imaginárselos y puede imaginarse a los personajes en estas circunstancias y en estos lugares. También describe las zonas costeras, las zonas de las playas. Entonces es una manera de que uno se pueda meter mucho más en la historia, hace que la historia se vuelva mucho más atrapante. Y considero que este género es un género que demanda mucho, un género exigente, porque no solo se trata de la historia que uno quiere contar, de los personajes, sino que también es la composición de un crimen que pueda parecer real, que pueda parecer factible, que se pueda dar como lo describe el autor. Y considero que el autor hace un excelente trabajo, sin duda, de la historia, con sus personajes, con el hecho de que el crimen resulte ser más de lo que se esperaba, que resulte en un caso complejo y no solo un asesinato, sino algo mucho más grande atrás. Hacen que la historia se vuelva interesante, atrapante, intrigante. Cada página uno pues siente que algo va a pasar, algo viene, algo los va a acercar a los personajes a una pista más, a una respuesta más, y luego resulta que genera más preguntas, y luego resulta que sucede algo inesperado y te sorprende, y luego resulta que descubres algo de los personajes que te dan a entender un poco más de sus decisiones, de sus personalidades, de por qué son como son. Entonces, sin duda, el autor hace un gran trabajo para mantener al lector interesado, para mantener al lector con la intención de seguir leyendo, de no querer parar, y hacen que la lectura sea sin duda gratificante.